Bueno, yo soy Toby y soy un punk anarquista. Durante mucho tiempo he trabajado en la Biblioteca Cero de Construir y soy parte del colectivo Acción Libertaria desde 1992. Podríamos empezar diciendo que anarquista es aquel que no quiere ser oprimido ni quiere ser opresor. De ahí partiríamos a que el anarquismo es un sistema social que tiene como objetivo transformar la sociedad en una sociedad igualitaria, donde no haya desigualdad económica, política ni social, donde el ser humano puede encontrar en esa sociedad todos los elementos que le puedan ayudar a desarrollarse y no como actualmente pasa, que es una sociedad capitalista donde la gente nace para pelear contra otros y sobrevive el más fuerte. Entonces el anarquismo es un sistema social que erradica la explotación, que erradica la tiranía y que pretende establecer una sociedad anarquista. Una sociedad anarquista sería aquella donde los que están inmersos dentro de una sociedad se organizan desde su, vamos a llamarle desde su especificidad. En el anarquismo hay dos tipos de organización. Una es el anarquismo por afinidad, donde un grupo de enemigos se juntan, y otros que son el anarquismo específico, que tiene un objetivo en especial. Dentro de esa lucha anarquista hay muchas formas de luchar. Una de ellas sería mediante la educación libertaria, otra vez mediante los sindicatos, como es el anarcosindicalismo. Otras formas de lucha son la lucha de colectivos, en afinidades o mediante federaciones. Todo ese tipo de formas de organizar tienen un solo objetivo: erradicar una sociedad capitalista donde la gente es oprimida, donde la gente nace para ser explotada y queremos que todos seamos iguales en igualdad de condiciones. Los anarquismos es una sociedad sin gobierno. El anarquismo es claro, el anarquismo tiene un objetivo especial y es abolir, erradicar, exterminar o quitar todo aquello que sea gobierno o toda aquella institución que tenga el poder de poder imponer sus puntos de vista empleando la fuerza para hacer uso de ellos. Desde una democracia representativa donde aparentemente mediante una elección la gente le da el poder a ciertas personas y ellas imponen su punto de vista, para nosotros esas gente lo único que hacen es engañar a las personas, engañar a todo el mundo. La promesa de la democracia es quien vota manda, y eso es mentira. Eso es mentira porque nunca es así. Los que tienen el poder son los que saben mejor mentir, son los que tienen los mayores recursos para poder engañar y desde el poder hacen lo que se les pega a su gana y solamente se representan a sí mismos y a su clase social. Entonces, en una democracia lo único que se hace es perpetuar la explotación. Los anarquistas estamos en contra de esa democracia y a su vez oponemos otra democracia que es la democracia directa, que es donde la gente que tiene problemas lo discute personalmente en grupo y trata de resolverlos acompañados de la acción directa. La acción directa no es acción violenta, la acción directa es los directamente involucrados en una situación lo resuelven a su vez. Entonces, más o menos, para englobar, es una teoría política que tiene más de un siglo de vida, que tiene una gran lista de pensadores, no solamente de Europa, sino también en México, una gran lista de gentes que ha dado su vida por estos ideales, gente que ha dado todo por esta causa, desde Ricardo Flores Magón en México, hasta podríamos hablar en Rusia con Néstor Magno o con Bolín. O sea, en el mundo hay muchísimos ejemplos de gente que ha planteado teorías anarquistas, que ha luchado con métodos anarquistas y que ha tenido triunfos de alguna manera en lucha anarquista. Para darnos ejemplos así sencillos, podemos hablar de la Revolución Rusa, donde en el área de Ucrania, tanto Bolín como Néstor Magno y toda la gente que estuvo ahí, hicieron una lucha anarquista que tuvo sus frutos. Hablamos también de Kronstadt, o podemos hablar de España, donde fue la Revolución Española, cuando los militares hacen un golpe de Estado, los trabajadores responden, se sublevan y a su vez derrocan a los fascistas y entonces se establece una sociedad de tipo anárquica. También en México se dio ese tipo de lucha, en algunas partes con Magón, en otras partes con Zapata, hay gente que también estuvo haciendo su lucha, y bueno, hay ejemplos de anarquismo en muchas partes, y es una teoría que es vigente, porque toca un punto fundamental. El punto fundamental que el anarquismo define es la libertad. Para otras teorías políticas hay otros valores. En el anarquismo la libertad. No se puede vivir si no se tiene libertad. Por lo tanto, el anarquista lucha y procura establecer libertad para sí y para los demás. El anarquismo también no parte del individuo aislado. El anarquismo solamente puede darse con gente organizada y solamente mediante el concurso de todas las personas y todas las voluntades puede transformarse en una sociedad. Entonces el anarquismo tiene como base el ser humano, como objetivo fundamental la libertad y a su vez transformar una sociedad de explotación, una sociedad de tiranía, de desigualdad, en una sociedad justa, donde la sociedad y los individuos que la componen practiquen ciertos principios como es la solidaridad, el apoyo mutuo, todo aquello que permita que en una sociedad la gente pueda tener acceso a la cultura, a la vida, acceso a desarrollarse plenamente en todas sus facultades, en un ambiente propicio, no como el día de hoy sucede, que la gente tiene que luchar con sus propios recursos contra una adversidad y enfrentarse a un sistema que lo que va a hacer es dominarlo, opacarlo, apagar su pensamiento y hacerlo dócil a un sistema.
De ahí más o menos es un poco la idea de lo que es la teoría anarquista, qué es el anarquismo, qué es la sociedad anarquista, y podemos deducirlo, como lo he dicho, a decirlo simple y sencillamente. Anarquista es aquel que no quiere ser oprimido ni quiere ser opresor, y una sociedad anarquista es aquella que aspira a vivir organizadamente sin gobierno. El mayor bien o el mayor valor en el anarquismo es la libertad. ¿Por qué se dice que es la libertad? Hay otros tipos de ideologías que, por ejemplo, ponen en primer lugar el valor de la vida. Dicen, la vida es lo que tiene más valor, para un anarquista no. Es decir, quien cree que la vida es el valor máximo, una ideología, considera que puede hacer cualquier cosa, soportar cualquier cosa mientras siga teniendo vida. Sin embargo, en los anarquistas no. Un anarquista no puede permitirse una vida de dignidad y tampoco puede permitir que una sociedad viva en la indignidad. Procura que si mi vida está en peligro por defender la libertad, prefiero morir a no abandonar la libertad. Entonces, en el anarquismo plantea que la libertad tiene una base pues sensata y lógica. Los anarquistas combaten al gobierno, por lo tanto se combate al sistema o al punto de vista de la autoridad. La autoridad es aquel que te puede imponer, que te puede decir qué hacer y qué no hacer. Entonces, lo que nosotros hablamos es de una libertad de decir que no haya quien me mande y tampoco yo tengo que obedecer a nadie. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si nadie manda, si nadie no obedece? Para eso, entonces, existe la discusión, el intercambio de opiniones y el consenso. Y entonces, mediante el consenso, mediante llegando a un acuerdo entre las partes y poniéndose de acuerdo, se puede hacer las cosas, pero no desde un punto de vista de autoridad. Nosotros desde niños vivimos en la autoridad, desde el padre que nos manda, desde el maestro que nos manda, desde el cura que nos mete ideas de pecados. Todo eso que vivimos son puntos de vista autoritarios. Llegamos a una sociedad en la adolescencia o en la edad adulta donde siempre hay alguien que nos mande. El anarquismo plantea que eso no debe de existir. ¿Por qué? Porque ese sistema de mandar y de obedecer es lo que ha traído esas consecuencias que el día de hoy todos sabemos. Es decir, un puñado de gentes que detentan toda la riqueza económica, que detentan todo el poder político, que a su vez se lo heredan a sus hijos y esos a sus hijos, mientras la gran parte de la gente de la población, del pueblo en general, vive siendo hijos de obreros, aspirando a llegar a ser obrero y con las limitantes que existen, que todos sabemos. La miseria que se vive en un pueblo trae por consiguiente un rebajamiento en la conducta moral. Todo eso que trae la miseria son cosas que el anarquismo pretende erradicar o superar. Para ello solamente existe un método, la libertad, no hay otra manera. No podemos obligar a nadie a pensar como nosotros. Simple y sencillamente les exponemos nuestras ideas y si están de acuerdo podemos actuar juntos. Tampoco se puede imponer el bien porque creemos que es el bien a una sociedad. Simple y sencillamente se habla y se da la experiencia. Si en una comunidad existe la autoridad y existe el dinero, hay comunidades que han funcionado mediante el acuerdo, el consenso y mediante el trabajo común y han funcionado, ya sean las cooperativas. Si hablamos de España, hablamos de fábricas donde la gente se organizó, donde no hubo autoridad, donde no hubo quien mandara y entonces de esa manera se puede funcionar. Entonces a todas nuestras teorías tenemos ejemplos reales que existen. La teoría anarquista no podría existir si no existe en la vida diaria. No es una teoría que esté fuera de la realidad, es algo que está enraizado y de algo que se ha practicado y que ha dado resultado. Entonces la libertad es aquello por lo que miles de obreros dieron su vida en Rusia, por lo que miles de obreros dieron su vida en España, por lo que miles de gentes aquí en México dieron su vida en la lucha magonista, y todos aquellos obreros que han luchado, o la gente que ha estado organizando, o que aspira a una sociedad mejor, por la libertad se da la vida, por la libertad se da todo, por la vida se deja la juventud, se dejan todas las oportunidades de este paraíso capitalista de poder tener dinero, ciertas cosas, por la libertad de decir, esto es en lo que creo, y por el hecho el hecho de creer en ello y por la libertad de hacerlo, ese es el valor más grande que puede tener dentro del sistema anarquista. El objetivo mayor es la libertad. La lucha anarquista empieza desde el individuo, no puede ser de otra manera. Nuestras bases son así, partimos de lo particular a lo general, de abajo hacia arriba, nunca es al revés. En las sociedades autoritarias es de arriba hacia abajo, es decir, poner en el poder a alguien que ellos creen que tiene la capacidad o que tiene el conocimiento para organizar una sociedad, mientras que nosotros creemos que es al revés, es de abajo hacia arriba. Es decir, del individuo a su familia, de su familia a su comunidad, de su comunidad a la región, y de ahí, mediante esa manera de organizarse, se parte del colectivo, del grupo de afinidad, después a una coordinación o una federación local o una federación regional. El anarquismo pretende acabar con el gobierno y a su vez con todos los órganos represores que existen, es decir, desaparición de la policía, desaparición de ejércitos, de todo aquel elemento violento que pueda imponer el punto de vista de los gobernantes sobre un pueblo. También estamos en contra de las banderas, porque solamente son símbolos para engañar a la gente, las fronteras que dividen a los pueblos, que es la manera como los capitalistas han dicho, de aquí a acá exploto yo, de aquí para allá explotas tú. Simple y sencillamente las fronteras es esa manera de repartirse entre los capitalistas, un mercado, una gente a quien explotar y a quien engañar. Por lo tanto, también estamos en contra de los himnos. Los himnos solamente son cantos de guerra entre los pueblos y tan nos oponemos a eso que nos declaramos internacionalistas.
Nosotros no nos declaramos mexicanos o latinoamericanos, somos anarquistas, simple y sencillamente, anarquistas sin adjetivos, anarquistas del mundo. Por lo tanto, somos cosmopolitas. Y entonces nuestro objetivo es erradicar ese órgano de explotación que es el gobierno. Ese órgano que solamente lo que sabe es mentir, engañar, manipular, y para ello se basa o se apoya de otras estructuras que están a su alrededor, como es la sociedad capitalista o los capitalistas en sí, que son los que tienen el dinero, y el gobierno se dedica a protegerlos, a alimentarlos y a darles todo aquello que para su bien les sirva. De ahí también el gobierno hace uso de la religión, hace uso de las escuelas, hace uso de todos los mecanismos que conocemos de los medios de desinformación para manipular y engañar a la gente y decir que la única manera como puedes progresar en esa sociedad capitalista es ser más listo que los demás, trabaja más que los demás, obtén el beneficio personal que no tienen los demás y sálvate tú nada más. El anarquismo no plantea eso. El anarquismo es o todos estamos bien o todos nos mejoramos, y la lucha simple y sencillamente es de todos, no puede ser de manera individual. Yo llegué al movimiento anarquista a través del punk. A través del punk, en los años que nosotros llegamos, había muy pocos anarquistas de los viejos españoles que aún vivían. Tuvimos el contacto con ellos, los pudimos conocer. Quizás por la adolescencia, por la edad que teníamos, nos faltó la visión para poder entrevistarlos, para poder acercarnos más con ellos. Sin embargo, existió el contacto. Los anarquistas de la Federación Anarquista Mexicana ya no los conocíamos, los conocimos años después. Cuando nosotros llegamos en los años 80, se podía hablar de anarquistas de un puñado de 5 o 6 gentes que en la ciudad nos declarábamos anarquistas. Con el paso del tiempo se empezó a la gente a organizar mediante colectivos. Después de los colectivos se empezó a haber encuentros, y de esa manera las ideas se fueron distribuyendo. La gran parte del punk casi lo dedicamos mucho a dedicarlo al anarquismo. ¿Por qué? Nosotros teníamos una idea antigua que estaba equivocada, que decíamos que nosotros no podíamos llegar con los trabajadores y organizarlos porque implicaba enfrentar a los sindicatos, y después de pasar muchos años, quién sabe si lográbamos hacer algo antes, si no nos mataban o nos cancelaban. Bajo esa idea errónea nos abocamos al puro punk, a hacer fanzines, boletines, encuentros, jornadas, conferencias, y de esa manera hicimos que en el punk hubiera un número de anarquistas que el día de hoy hay más, ¿no? Pero después vimos que estábamos equivocados, porque efectivamente si el anarquismo no pasa por el mundo obrero, estamos hablando de cosas sin fundamento. Finalmente tuvimos que llegar a las fábricas, se nos abrieron las puertas. Yo al menos personalmente estuve en 6-7 luchas obreras, donde como anarquistas logramos que se organizara un sindicato independiente, que lucharan por sus causas, que lucharan por sus derechos, y finalmente los sindicatos están ahí, siguen existiendo, y la gente sabe que nosotros fuimos como anarquistas, como punks, a apoyar y ayudar. De ahí que en el punk también existieran muchas formas de organizarnos, y de ahí entre esos colectivos yo pasé desde el colectivo Cambio Radical, UPL, JAR, y después en colectivo Acción Libertaria, estuve en Pensamientos Unidos, etcétera. Después, por cosas del destino, llegué a la Biblioteca Social Reconstruir, y a través de ahí pudimos entonces entrar en contacto con los libros, y de ahí tratar de difundir con los compañeros que conocíamos la lectura, el conocimiento. A su vez hicimos jornadas en el Museo del Chopo durante casi 18 años, donde hicimos jornadas así desde punks, magonistas, etcétera, hasta que un día decidimos que ya no era el lugar donde teníamos que estar. Si había espacios donde la banda lo estaba utilizando, lo mejor era dejar los espacios del gobierno, de las escuelas, e irnos a los espacios que existían. En este caso el Multiforo Alicia, después fue en el Clandestino o la Vieja Escuela. Es decir, que el movimiento punk, el movimiento anarquista, aproveche sus propios espacios y no andarle pidiendo al gobierno que preste tal o cual espacio. De esa manera se armó algo más grande, y el día de hoy hay muchos anarquistas en México, no tantos como quisiéramos, pero finalmente todo se reduce desde mi punto de vista, desde mi experiencia, aquello que empezamos en aquel tiempo. El día de hoy hay mucha gente que creció sin nuestra influencia, que tiene sociedades anarquistas que no estuvieron en contacto con nosotros, pero sin embargo como anarquistas podemos ponernos de acuerdo porque tenemos un objetivo común. Bueno, en el anarquismo las bibliotecas han sido importantes, a su vez como la prensa anarquista. Se decía antes que si había 3 obreros tenía que tener ahí su periódico, su revista. Hoy con el paso del tiempo damos cuenta que los medios como internet han ido suplantando muchas cosas. Ha bajado el nivel de las publicaciones anarquistas, ha bajado el nivel de la lectura de libros. Actualmente la gente tiene más cultura de cápsulas, de pequeños textos, de pequeños... Antes nosotros hablábamos de la gente que tenía cultura de fanzine, ahora hablamos que tienen cultura de internet, ¿no? Saben algo porque vieron algo por aquí y por allá. Entonces la lectura ha ido perdiendo valor. Sin embargo, la Biblioteca Social Reconstruir, que fue formada con el acervo de los españoles en el exilio, tenía el objetivo de empujar a la gente a hacer un conocimiento más allá de lo esencial. Hay gente que cree que el anarquismo es algo sencillo que se aprende con 3 frases o 4 y ya. No es así. Es estudiar, ver las diferencias de pensamientos. Lo que Kropotkin planteaba no es lo mismo que Malatesta planteaba. Lo que decía Ricardo Mella no era igual que lo que decía Bakunin, aunque fueran colectivistas los dos. Lo que decía Proudhon no es lo mismo que lo que Claude Rolls Madon reclamaba.
Son cosas tan esenciales como empezar a distinguir entre los que son teóricos del anarquismo y los que son divulgadores del anarquismo. De ahí que hay dos diferencias. Hay gente que lee a los divulgadores sin haber leído nunca a los originales o a la fuente. Hay un número de pensadores anarquistas, grandes maestros y pequeños maestros que tienen mucho que dar. Sin embargo, para mucha de la gente siguen siendo desconocidos. Desde el geógrafo francés Eliseo Reclus hasta Max Netlot, hasta, vamos a hablar de los grandes como Kropotkin, Bakunin, Proudhon, Malatesta, gente prácticamente desconocida, Bolín, Ricardo Mella. En el caso de México, Práxedes Guerrero, son gente desconocida. Sin embargo, como parte de la cultura anarquista, es un deber informar a la gente que existen y poder encontrar en sus lecturas aquello que los animó y que los empujó a una lucha. Entonces, la importancia de una biblioteca, la importancia de la lectura radica en eso, en estar en contacto con pensamientos de gente que antes los antecedieron, sus propuestas de solución a nivel social, sus propuestas de planteamientos teóricos o ideológicos, y a su vez nosotros enriquecernos y hacer lo posible dentro de este mundo que vivimos, en la época que nos tocó vivir, hacerlo realidad, seguir en la difusión de la propaganda, seguir en la difusión del ideal y mantenernos dentro de la lucha en las circunstancias que sean. ¿Por qué se persigue el anarquismo? Primera, porque es un pensamiento obviamente subversivo, porque quiere trastocar el sistema de las cosas, los valores que existen, porque pretende acabar con la explotación, porque ya lo hemos dicho, queremos erradicar las cárceles, los manicomios, que las escuelas tengan otra función, no solamente obtener el título, sino la formación integral de un ser humano. Entonces el anarquismo, por su propio pensamiento, es combatido, perseguido por los que tienen el poder, y estos a su vez van a estar siempre metiendo el miedo sobre la gente. Los anarquistas son gente que quieren deshacer la sociedad cuando no es. Nosotros creemos en una sociedad, pero creemos en una sociedad libertaria, no una sociedad autoritaria. Entonces la persecución se da porque este ideal genera pasión en la persona, en las que lo tienen, y hay gente que plantea sus pensamientos y obviamente va a ser atacado. Antes éramos pocos, el día de hoy hay más. Hay gente que tiene una formación, que quiere meterse en la educación, y mediante de ahí están haciendo su lucha, los que están en la radio, los que están haciendo sus fanzines, los que están en los colectivos. Hay muchas maneras de trabajar el anarquismo, y el anarquismo tiene esa importancia de poder ser así. ¿Siempre vamos a seguir siendo atacados? Sí, porque si nosotros fuéramos gente que dijéramos, estoy contento en la forma en cómo vivo, estoy contento por la educación que me dan, estoy contento por la alimentación que tengo, estoy contento por el país en el que vivo, nosotros no seríamos peligro ni amenaza para nadie. Pero por lo tanto, como somos descontentos, va a generar en las gentes que tienen el poder el enojo, la molestia o la observación sobre nosotros. Y en los enemigos de pensamiento, el ataque constante, la crítica o la falsificación de nuestras ideas. Entonces, el anarquismo siempre va a ser perseguido, sí. Ricardo Flores Magón siempre fue perseguido, no solamente él, antes fueron perseguidos Práxedes Guerrero, antes fue Librado Rivera, toda la gente que ha estado en el mundo luchando por esas ideas ha sido perseguido. ¿Qué nos espera? Que nos sigan persiguiendo, que nos sigan difamando, sí, pero nosotros sabemos que nuestro ideal es tan alto, tan bello y tan limpio, que un día se va a realizar, a pesar de que la gente no quiera, a pesar de los que están en el poder opongan todo, porque simple y sencillamente el mundo no puede seguir como va hasta ahora. Si seguimos como vamos a llegar a más niveles de desigualdad social, económica y política, que simple y sencillamente va a ser imposible ya vivir. Entonces, si nosotros queremos vivir bien, queremos vivir en libertad, en fraternidad, tendremos que luchar por ese ideal que se ajusta a eso que pretendemos o a eso que aspiramos. Y el único ideal que se ajusta a la libertad, al bienestar, a la fraternidad, a la erradicación de las fronteras, de las banderas, de los himnos, la desaparición de los ejércitos y todos los cuerpos coercitivos, es el ideal anarquista. Por ello, siempre habrá gente que se adscribirá, gente que se unirá, que se acercará al ideal anarquista, a la hora suyo, y seguiremos luchando. Después de nosotros habrá otros que van a seguir luchando. Antes que nosotros hubo otros, y la lucha anarquista no va a cesar hasta que no alcancemos nuestro objetivo, que es establecer una sociedad libertaria, una sociedad igualitaria, donde no exista la explotación, donde el gobierno haya sido erradicado y donde solamente exista el pueblo, la gente organizada, mediante una federación, practicando el apoyo mutuo, mediante la solidaridad entre nosotros. Y el día que eso pase, ¿cuándo va a llegar? No sé si en 5 años, en 10 años o en 10 siglos. No nos importa tampoco. Nosotros seguiremos luchando hoy, mañana y siempre por la anarquía. Todo el mundo sabe ya que tú eres un anarquista, porque eso salta a la vista y no hay nada que aclarar.